Hemos llegado al capítulo 209 y te vamos a contar quiénes son los militares detenidos por corrupción en PDVSA. Luego vamos a analizar por qué el Ministerio Público, liderado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pareciera aplicar una justicia selectiva con el tema de la purga madurista. Y para cerrar, vamos a revelar las razones por las cuales las expectativas de la reapertura en la frontera colombo-venezolana no han dejado sino desilusión en la zona. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena Hernández y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro episodio número 209 del 3 en 1, un condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales Tal Cual, El Pitazo y runrun.es, mejor conocido como Runrunes. A la fecha de la publicación de este podcast, 7 de abril, han transcurrido ya 160 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Como todas las semanas, le pedimos a nuestra audiencia que, aunque ya la pandemia pareciera ser una cosa del pasado, por favor, mantengan las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad y la de sus familias. Vamos a comenzar esta semana visitando el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos el tema que ha estado dando de qué hablar durante muchos días ya. El ala verde de la purga madurista, los militares detenidos por el escándalo de PDVSA. Este es el título del RR Plus que nos comparten desde este portal esta semana. Y es que la relación entre el exministro de Petróleo Tarek El Aissami y un tercio de los militares involucrados en la reciente trama de corrupción chavista no comenzó en Petróleos de Venezuela, sino que se originó hace muchísimos años. 3 de los 8 uniformados que han estado en este escándalo develado por el mismísimo gobierno de Nicolás Maduro pasaron por empresas manejadas por el Ministerio de Industrias y Producción, justo cuando El Aissami era titular de dicha cartera. Los presuntos implicados son miembros del Ejército, la Aviación y hasta de la Guardia Nacional Bolivariana. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que los actos de corrupción le complican al gobierno madurista la tarea de ajustar el sueldo a los venezolanos. Escuchen con atención estas declaraciones. Porque no solamente pasa por ser un acto de corrupción, pasa por un acto de traición a la patria. Estando nosotros pariendo aquí y venga un grupo inescrupuloso, sin conciencia cívica, sin conciencia nacional, sin patriotismo, despojado de todo eso, despojado de toda ética, de toda moral, de todo, despojado de eso, venga y cometa pues estos desmanes contra la patria. Vamos a darle la bienvenida a Lorena Meléndez, coordinadora de la unidad de investigación de dicho portal, para que nos amplíe un poco esta información. Lorena, espero estés muy bien. ¿Quiénes son estos militares involucrados y de qué se les acusa específicamente? Hace unos días el Ministerio Público aseguró que en los últimos años había procesado a unas 200 personas vinculadas a casos de corrupción dentro de PDVSA. ¿Pero qué información tenemos sobre esto? Bueno, muy poca o ninguna, porque la característica de estos procedimientos siempre ha sido la opacidad. Lo mismo en esta causa en la que la información se ha dado tarde es incompleta. Por ejemplo, ninguna autoridad ha dicho que estos funcionarios que mencionamos eran militares ni por qué ocuparon esos cargos de autoridad y confianza. Los involucrados en esta reciente purga madurista tampoco fueron presentados ante el juzgado en las 48 horas posteriores a su detención, sino una semana después. Además, desde la Fiscalía ni siquiera se presume su inocencia, sino que ya se les trata como culpables. Y se dice que les caerá todo el peso de la ley y además se les nombra con adjetivos como criminales, alimañas o desfachatados. Sobre esto, alertó la ONG Acceso a la Justicia, que también llamó la atención de que se les impute el delito de traición a la patria, porque hasta ahora no se ha dicho que los acusados se asociaron con gobiernos extranjeros para atentar contra el territorio o las instituciones venezolanas, pero el fiscal sí considera que incurrieron en este delito que es político.
Aunque no tenemos una bola de cristal para saber cómo actuará la justicia, ya hay una serie de elementos que sí generan preocupación sobre la imparcialidad de este proceso judicial. ¿Y qué credibilidad puede tener el fiscal designado, como lo comentamos, por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de la Defensa? ¿Pueden confiar los venezolanos en una amplia e imparcial investigación? En este trabajo hemos identificado a 8 militares detenidos que se graduaron en la Academia Militar entre 1999 y 2017 y que habían alcanzado rangos de tenientes y coroneles. De estos, 6 eran funcionarios de PDVSA, empezando por el vicepresidente de Comercio y Suministro, Antonio José Pérez Suárez, que, según Tarek William Saab, era jefe de la estructura de corrupción. Dentro de esa vicepresidencia de Pérez Suárez también fueron arrestados otros empleados que además eran miembros de las Fuerzas Armadas, como José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Henrik Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar. De estos, Pérez Suárez, Chapellín Biundo y Martínez fueron previamente funcionarios de empresas del Estado que dependieron del Ministerio de Industria justo cuando Tarek El Aissami llevaba esa cartera. Todos ellos actualmente tenían cargos de responsabilidad para hacer contrataciones, comercio, carga y transporte de petróleo en el exterior, según el Ministerio Público. Además, también encarcelaron a Rajib Alberto Mosqueda y Reni Gerardo Barrientos, que trabajaban en la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. Se les imputaron los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardear y valerse de relaciones e influencias, legitimar capitales y asociarse para delinquir, además de traición a la patria. Muchísimas gracias, Lorena. El Ministerio Público investiga 31 tramas de corrupción, pero olvida más de 100. Este es el título del trabajo que nos comparten desde el portal Tal Cual esta semana y que va muy relacionado con el tema de la purga madurista. Y es que de acuerdo a ONGs y tribunales internacionales, la fiscalía liderada por Tarek William Saab solo ha puesto la lupa sobre el 17,4% de las fortunas amasadas por empresarios y funcionarios corruptos en empresas del Estado. Escuchemos con atención. Demostrando además un estilo de vida que no corresponde obviamente a ningún funcionario público y menos en el caso de algunas de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo, de pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni siquiera los príncipes del Golfo se la dan. Han sido muchísimos los medios de comunicación y ONGs que han denunciado la corrupción en los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros desde hace más de 20 años. Y es ahora que funcionarios hablan abiertamente de ella en el seno de las empresas estatales. La ausencia de separación de poderes, Contraloría, opacidad y el nepotismo han sido los principales aliados de funcionarios corruptos en 2 décadas del chavismo. Saludamos a Brian Contreras, quien nos va a responder un par de preguntas. Brian, espero estés muy bien. ¿Cuál es la cantidad sustraída que estiman estas ONGs y organismos internacionales por actividades de corrupción en Venezuela y a quiénes se les relaciona? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de 3 en 1. Para responder a tu pregunta, pues la cifra que utilizamos en la investigación publicada por Tal Cual se sustenta sobre una base de datos que tiene Transparencia Venezuela, que es prácticamente la ONG que mejor o más seguimiento ha hecho sobre el tema de corrupción en el país. Ellos hablan de unos 68.000 millones de dólares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cifra no es definitiva, ya que tener un número concreto es muy difícil, ya que son estimaciones que se hacen en función de los números o la información que publican los tribunales a nivel internacional, tribunales de países de todo el mundo que están haciendo estas investigaciones. Entonces es difícil tener ese número concreto. Ahora, con respecto a quiénes están involucrados, pues tenemos que tener en cuenta que son más de 140 investigaciones que están abiertas contra funcionarios públicos del gobierno de la administración, tanto en su momento de Chávez como de Maduro, como empresarios que tienen relación con el gobierno. Entonces se habla de muchísimas personas involucradas. En algunos casos se conoce la identidad de estas personas, en otros no es tan pública o todavía sigue investigándose. Entonces
hay que tener eso en cuenta. ¿Se podría decir entonces que la crisis se convirtió en una excusa para acelerar la corrupción en el país? Bueno, no sé qué tanta excusa sea, pero sí creo que es una oportunidad para los corruptos, ya que la crisis implica ciertas cosas, como por ejemplo incrementar la importación de productos porque hay problemas con la producción nacional, ya que implica, bueno, lidiar con unas sanciones que aíslan a Venezuela o al gobierno de Nicolás Maduro concretamente del sistema bancario internacional. Entonces, para hacer cualquier transacción a nivel internacional tienen que buscar mecanismos alternos, y estos mecanismos alternos se prestan muchísimo para la corrupción porque incrementa la cantidad de pasos que contemplaría una transacción normal, incrementa la cantidad de actores, ya que tienes que buscar intermediarios que sirvan como de nexo para hacer negocios con quien quieras hacer negocios, y mientras más manos haya y más caminos verdes, por así decirlo, se tomen, en mayores posibilidades hay de que se hagan cosas indebidas con el dinero involucrado, además de que en cada paso de esas transacciones hay que pagar un dinero adicional. Entonces, todo el contexto se da para que las personas que están involucradas en hechos de corrupción la tengan un poco más fácil para jugar con el erario venezolano. Cuídate mucho, Brian. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a cerrar esta semana con el portal El Pitazo, y aquí tenemos otro tema que es bien interesante, y es la apertura de la frontera con Colombia. Las expectativas no se cumplieron, así titulan en El Pitazo este trabajo que comparten con nosotros esta semana. Y es que después de 3 meses de reabierta la frontera para vehículos y comerciantes entre Venezuela y nuestro vecino Colombia, la actividad económica en la zona sigue estando por debajo de las expectativas. El presidente neogranadino, Gustavo Petro, mencionó la importancia de tener a Venezuela como un aliado comercial. Esto fue lo que dijo. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros. Fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela. De acuerdo con la Asociación de Comerciantes del municipio Bolívar, durante los años que duró cerrada la frontera, el 90% de los negocios en San Antonio del Táchira se vieron obligados a cerrar. Los comerciantes indican que no existe mayor incentivo para personas que cruzan la frontera de Colombia hacia Venezuela para adquirir productos. Le damos la bienvenida a la periodista Lorena Bornachelli, quien se encuentra en la zona, para que nos amplíe un poco más la información. Lorena, un gusto saludarte. ¿Es cierto que en Cúcuta todo es más barato que en el estado Táchira y por eso la gente prefiere comprar allá? Sí, hay muchos productos que son más económicos en Cúcuta, en Colombia, que en el estado Táchira. Por ello, muchas personas prefieren llegar hasta territorio colombiano para comprar alimentos, medicamentos, repuestos para carros, materias primas, cualquier tipo de insumo que, pese al viaje o toda la logística que requiere viajar hasta el eje fronterizo, resulta más económico de adquirir en el lado colombiano. Esto, o uno de los factores que influyen en esto, es el diferencial cambiario. Mientras en Venezuela el precio del dólar puede cambiar, puede fluctuar cada día o semana tras semana, en Colombia de alguna manera se ha mantenido pese al incremento que tuvo el precio del dólar tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente. Pero en efecto es mucho más económico comprar la mayoría de los productos en el lado colombiano, y esto hace entonces que quienes viajen a los municipios fronterizos sigan de largo por los puentes internacionales y no hagan ningún tipo de vida comercial en el lado venezolano, porque no hay ningún tipo de oferta o ningún tipo de competencia en cuanto a los precios. ¿En qué tanto afecta
al comercio fronterizo la escasa producción en Venezuela, la falta de gasolina o la crisis de los servicios públicos, Lorena? En el lado venezolano, los comerciantes están en desventaja porque no tienen nada que ofrecer a los colombianos. La mayoría de los comercios, grandes y pequeños, están minados de alimentos provenientes de Colombia que se venden a mayor precio que lo que pudiesen conseguirlos ellos en su territorio nacional. Entonces, cuando llegan a territorio venezolano, consiguen son productos que tienen en sus supermercados, en sus locales, en sus negocios, y aquí están muchísimo más caros. A eso se suma que no hay nada de producción nacional que se le pueda ofrecer a los visitantes, además que la situación de la gasolina en los municipios fronterizos también afecta a quienes pudiesen visitar otros municipios del estado Táchira tras la reapertura vehicular de la frontera, y hacer turismo en los municipios fronterizos también resulta complejo porque la falla en los servicios públicos es constante. Pasan hasta 15 días sin servicio de agua por tuberías y pues no hay una oferta turística alentadora ni tampoco llamativa para los colombianos que pudiesen venir a darle vida a los municipios de frontera o al estado Táchira en general. Muchísimas gracias. Señores y señoras, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestro episodio número 209 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Recuerden que la información es poder y necesitamos llegar a mucha más gente. Lo que deben hacer es muy sencillo y es compartir el enlace. Para escucharnos lo que debes hacer es muy sencillo y es ubicarnos en las plataformas de podcast de tu preferencia. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. En la producción de este espacio estuvo Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes una vez más Luis David Miquilena Hernández. Recuerden que nuestra cita será el próximo viernes 14. Espero estén teniendo una excelente Semana Santa, estén descansando, disfrutando de las costas del país, de las montañas, de todas las riquezas que a nivel turístico tenemos en Venezuela. Cuídense mucho y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.